¿Cómo está, doctor? Muy bien, doctora, ¿cómo le va? Pues muy bien, gracias a Dios. Digamos, hoy estoy bien. Hoy estoy bien porque no he estado pues muy bien estos días, pero bueno, ahí vamos. Estamos los dos, ¿no? Como que no hay más Sí. nadie. Bueno, para hoy pues había preparado, era no tanto preparado, sino más bien como decir qué es lo que vamos a hacer este pequeño nivel, ¿no? Sí. Del inglés. El primer nivel que vimos pues fue muy básico, ¿no? Más que todo fue información para que ustedes tuvieran las herramientas para poder realizar una especie de traducción, ¿no? Para poder comprender lecturas que estén hechas en inglés, ¿no? Hoy, pues, más o menos, este nivel se va a tratar de reforzar, ¿no? Todo ese material teórico que les suministré en el primer nivel, este, de manera que ustedes puedan adquirir, ¿no? Como más herramientas y soltarse un poco más al momento de leer y comprender el inglés, ¿no? Veremos algo que tiene que ver con los elementos lexicogramaticales de la lectura comprensiva del inglés, de manera que podamos analizar las frases en el texto y comprender la lectura tomando en cuenta el orden de los adjetivos en el inglés y en el español, porque pues el orden es diferente y entonces al ser diferente, nosotros muchas veces malinterpretamos ciertas frases que aparecen en determinados textos. Eh, Vamos a reforzar lo que tiene que ver con las frases nominales, eh, que básicamente están formadas por tres elementos: el núcleo, los determinadores y los modificadores, ¿no? Teniendo presente que el único componente que nunca puede faltar en una frase nominal es su núcleo, que no es más que un sustantivo o palabra que tiene una función sustantiva. Y si no hay ese núcleo, pues no existe lo que en la gramática inglesa se denomina frase nominal, ¿no? Sabemos pues que un sustantivo es una palabra que utilizamos para identificar personas, cosas o lugares. También para identificar abstracciones y emociones. Y debemos tener en claro que si una frase sustantiva está formada por más de una palabra, su núcleo, el núcleo de esa frase es la última palabra a la derecha. Eso es algo que yo en el nivel pasado lo di como muy por el aire, ¿no? O sea, solamente la indicación, pero en este nivel sí vamos a trabajar bastante y yo les voy a facilitar ejercicios para que puedan identificar eso con mayor claridad. También veremos lo que son las frases verbales en los distintos tiempos: presente simple, presente perfecto, presente continuo, todo eso que tiene que ver con los tiempos verbales. También veremos algo que tiene que ver con la postlectura, eh, de manera que ustedes puedan tener la herramienta para realizar un cierre de la lectura de un texto de manera comprensiva y que puedan expresar en resumidas palabras la esencia de ese texto, ¿no? Porque esa es la finalidad de, la, de esta materia, ¿no? Podamos comprender textos que estén desarrollados en inglés, pero que tengan que ver con nuestra especialización o nuestra carrera, lo que estemos estudiando, ¿no? Esa es la,
la base de esta materia. Por ejemplo, si la especialización o el doctorado es, o la maestría es en Derecho Procesal Penal, pues entonces los temas que yo les voy a enviar para que lean, comprendan y traduzcan, todos van a ser referentes pues al derecho procesal penal. Si es en educación, pues todos van a ser referentes a la educación. ¿Por qué? Porque en el inglés instrumental se requiere tener conocimiento teórico del tema que se está leyendo, porque esta materia se utiliza como una ayuda, ¿no? Para académica al momento de realizar nosotros investigaciones, el momento de realizar el trabajo de grado o la tesis, en el caso de que sea un doctorado, siempre vamos a conseguirnos con material que está desarrollado en inglés y pues necesitamos hacer uso de esta herramienta. Vamos a ver, a trabajar lo que es la coherencia textual, el uso de los conectores, las frases verbales en el tiempo pasado. Vamos a ver también los elementos, en este caso, pues los conectores como de manera que el contenido de las oraciones podamos relacionarlas. Aprender el manejo de los conectores nos permite comprender porque los conectores en inglés funcionan un poquito diferente al español y entonces debemos centrarnos allí un poquito de manera que podamos construir el significado de un texto, ¿no? Reconociendo pues las relaciones que hay y los nexos lógicos que se establecen en un párrafo, en un texto completo. También vamos a hacer referencia a lo que es la revisión morfológica de las palabras, lo que son las frases sustantivas, lo que son las frases referenciales, de manera pues que todo nos lleve a esa comprensión que buscamos, ¿no? En el momento de leer algo. Vamos a profundizar también en los verbos modales, que en el nivel pasado pues vimos de manera somera también cómo se forman, cuáles son esos verbos. Entonces ya aquí vamos a trabajar los verbos modales en las frases nominales o sustantivas. Suena ahorita un poquito medio repelente porque la cosa es gramatical, ¿no? Y de repente uno como que habla y como que se queda uno, porque igualito en español nos pasa, ¿no? Que los profesores de castellano nos dicen un pocotón de cosas y uno se queda así como, bueno, ¿y qué le pasó, no? Pero a medida que vayamos avanzando en este nivel, pues yo voy a tratar de que sea lo más sencillo posible, ¿no? La comprensión de estos aspectos. Vamos a ver también algunas bases gramaticales, ¿no? Que no las vimos en el nivel pasado, de manera que podamos identificar pues todos estos aspectos, lo que es una voz pasiva, lo que es la voz pasiva en la frase nominal, cómo hacer para identificar cuando hay una acción, quién realiza esa acción para determinar si es pasiva o no es pasiva. O sea, todo eso lo vamos a ver porque pues todo eso es importante, ¿no? Para el momento de realizar una lectura. También vamos a ver lo que son las frases sustantivas y vamos a estudiar, a repasar otra vez lo que es el scanning, el skimming, cómo hacer un resumen. Por ejemplo, yo les voy a mandar un texto y preguntas relacionadas con ese texto, ¿no? Que las contesten en español, porque la idea es pasar del inglés al español,
no es que, y tampoco es que los voy a que pasen del español al inglés, no. La idea es del inglés al español. Entender. Exacto, y ver la capacidad de comprensión, ¿no? De un texto determinado. Vamos a tratar también de ver cómo son los textos descriptivos, cuáles son las características de estos ya más en profundidad, cómo son las definiciones que se hacen en inglés. El presente perfecto lo vamos a trabajar un poquito más profundo. Los adverbios de modo, los adverbios de tiempo, de lugar, todo eso lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad, ¿no? Hay otros aspectos también que tienen que ver con los resúmenes, ¿no? El abstract, que se llama, normalmente en inglés se llama abstract, se dice abstract. Tenemos que aquí aprender a identificar lo que se llaman los elementos paratextuales, que son, por ejemplo, la fuente, la fecha, el autor, el título, cuáles son las palabras clave de ese texto. También le voy a reforzar cómo se identifican esas palabras clave, que también en el nivel pasado pues fue así como muy por el aire que se dio, también por cuestión de tiempo, ¿no? Y como es tan cortico el tiempo que hay para dar esto que es como tan amplio, ¿no? Entonces a veces salen cosas así como atropelladas, ¿no? Que como que, uy, ¿qué es todo este poco de cosas? Y uno se queda ahí como que, ¿qué pasó aquí, no? Vamos a ver lo que son, a reforzar el uso del diccionario, porque sea como sea, esto es importante tenerlo, ¿no? Nosotros de repente nos vamos para el traductor de Google y bien chévere, ¿no? Pero hay momentos en que el traductor de Google no lo tenemos a mano y hay momentos también que el traductor de Google nos dice cosas que no son, que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos traduciendo, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Y para eso, pues hay que aprender a utilizar el diccionario de manera que podamos inferir significados, no buscar traducción literal, sino inferir qué podría significar X palabra en una oración o en un texto determinado, ¿no? También vamos a trabajar lo que son los falsos cognados, que yo en la vez pasada les di una lista gigantesca de cognados y falsos cognados. Es importante también manejar esto, porque si no, no vamos a comprender nada. También vamos a ver lo que son la morfología de las palabras, lo que son los prefijos, los sufijos. Otra vez vamos a profundizar en eso. Más que todo con ejercicios. Yo lo que les voy a mandar en las guías son muy poca teoría y mucho ejercicio, ¿no? De manera que trabajen eso y las evaluaciones pues van a ser también de textos comprensivos. Nada de que dígame qué es el tiempo simple del verbo to be, no. Un texto y de ese texto preguntas y responder esas preguntas de ese texto que yo les voy a dar en inglés. Las 4 o 5 evaluaciones van a ser de ese tenor, ¿no? No tanto, no tanta teoría, pues más práctica. Sin embargo, pues de repente puede que de repente algún mapa mental por allí o alguna infografía de aspectos conceptuales, pero más que todo el mayor porcentaje de la evaluación va a ser la interpretación de textos.
y la comprensión de esos textos. Veremos lo que son también las oraciones condicionales y las voces pasivas, la interpretación de la terminación ing, que a veces también nos confundimos un poco con eso. Los verbos, pues profundizaremos algo más en los verbos porque pues son clave para todo lo que tiene que ver pues con la lectocomprensión en inglés. No sé si tiene alguna pregunta, doctor. No, no, doctora, hasta ahorita bien, gracias a Dios. Bueno, en el primer nivel, por decir así, bueno, al principio y como le dije, es complicado para uno, pero ya ahorita con los conocimientos previos creo que va a ser provechoso esta segunda parte, ¿sí? Sí, la idea de este segundo nivel pues es reforzar todo eso teórico que se dio en el primer nivel, ya ahorita más enfocado en temas que tienen que ver con su especialidad y haciendo uso pues de toda esa teoría que yo les di en el nivel pasado, ¿no? No es tan complicado. La comprensión, porque si nos ponemos a ver muchas palabras, ¿no? Del inglés tienen raíz latina igual que el español, ¿no? Y eso nos facilita un poco el manejo del idioma en este sentido. También con el conocimiento previo pues que uno tiene en la especialidad propia, pues también eso nos facilita muchísimo comprender cualquier texto que nos, que nos, que nos den, ¿no? Para traducir o que nosotros de repente veamos, hay una noticia por aquí, por ejemplo, los ambientalistas, del cambio climático. Y ya cuando ven climatic change, entonces ya saben que eso me está hablando del cambio climático y cómo se maneja eso. Yo ya tengo conocimientos previos de eso, pues entonces cualquier palabra que vea por allí en una revisión scanning que es rapidito, estas palabras yo las sé, significan esto y esto, ok, las que no sé las voy a buscar y de acuerdo a lo que dicen las palabras que yo conozco, infiero el significado de ese párrafo, de esa oración que estoy tratando de traducir. La idea, pues, es de este inglés, como yo les dije, pues no es que vamos a hablar inglés porque no es un inglés conversacional. Tampoco van a pronunciar inglés porque es únicamente una herramienta para comprender textos en nuestra especialidad redactados en inglés, que podamos en un momento dado de revisión de material para realizar un ensayo, una tesis, un trabajo de grado, una monografía, pues, lo conseguí, está en inglés, bueno, yo tengo la capacidad de, con un diccionario al lado, saber qué es lo que está diciendo ese autor, ¿verdad? En inglés, por ejemplo, si es en derecho, que pues es la especialidad mía, puedo fácilmente bajar una sentencia de un caso en Estados Unidos y comprender de un caso penal en Estados Unidos y comprender qué fue lo que se decidió allí o qué fue lo que declaró tal testigo o qué fue lo que se sentó, qué jurisprudencia se sentó allí, ¿no? Esa es sin
traducir literalmente, sino comprender, ok, aquí esto fue un delito de homicidio, fulanito le disparó a sutanito y escondió el cuerpo y tal, y el juez lo condenó a tanto, ¿no? Las bases de la defensa fueron estas y las bases del fiscal fueron estas y estas. Entonces, eso es lo que buscamos pues con esta materia. Yo para hoy pues venía, era ahí, pensé que había más alumnos, pero pues lo que quería era eso, ¿no? Más o menos qué es lo que vamos a ver, qué es, en qué nos vamos a enfocar. Y pues si tienen alguna duda o alguna respecto del nivel pasado, porque pues no he estado muy bien de salud, entonces pues no pude hoy, para hoy, armar la presentación, ¿no? De la clase, primera clase en PowerPoint y toda la cosa, ¿no? He estado un poco quebrantada a causa me dio el Omicron y entonces no he estado muy bien, me alborotó el asma y he estado, pero como dicen, tumbada. Entonces, pues la idea es esa, ¿no? En esta primera clase, pues es un paneo general de lo que vamos a ver. La parte gramatical, pues haremos otra vez énfasis en lo que tiene que ver con los artículos, los verbos, los sustantivos, eh, toda la conjugación verbal, porque eso pues es básico en esto. Son más o menos, yo les voy a facilitar pues unas guías con ese material, ¿no? Lo que es la, la parte gramatical básica o más utilizada, ¿no? Porque hay también muchas cosas que no son necesarias pues para este nivel. Entonces, lo más útil y lo más importante es lo que yo les voy a facilitar a través de las guías y les queda pues a ustedes ese material, ¿no? Para en cualquier momento pues que lo necesiten, pues lo pueden utilizar. Como ya le dije, pues las evaluaciones pues van a ser eh, de ese tenor. De repente uno o dos infografías o un mapa mental y una infografía y lo demás si son textos con preguntas sobre ese texto para que me las contesten en español, ¿ok? Comprensiva la clase, perdón, de manera que se comprenda lo que ustedes me demuestren, pues que sí comprendieron el texto que les envié en inglés, que sí lo comprendieron. Hay cosas, como le digo, que en el traductor de Google no traduce lo que debería traducir, ¿no? Porque el traductor pues no infiere, sino que traduce literalmente las palabras. Entonces, por eso es importante, si bien es cierto, se puede tomar como una herramienta, ¿no? De ayuda el traductor de Google, también es importante aplicar todas las herramientas para poder inferir significados, inferir lo que allí se está diciendo, porque, vuelvo y repito, el traductor de Google traduce literalmente palabras, no infiere, no hace una traducción comprensiva, ¿ok? Sino una traducción literal de palabras del inglés al español. Entonces, esa pues no es la idea. Sí lo pueden utilizar, como no, ok, ajá, aquí se introduce un párrafo, una frase, más o menos lo que sale ahí, pero sí les recomiendo
que verifiquen con el diccionario, verifiquen con el material que les he dado, que les di en el nivel pasado y que les voy a dar en este, de manera que comprendan realmente lo que dice y no me coloquen una traducción literal del asunto. ¿Sí? Yo lo que quiero es, por eso las preguntas pues van a ser de ese tenor, ¿no? Comprensivas, ¿ok? Que de manera no algo que me contesten literalmente la traducción del texto, sino una interpretación, pues, de lo que dice el texto. Más o menos eso es lo que pretendo en las evaluaciones que les voy a subir en la actividad evaluativa. Material, pues el diccionario, ¿no? Que cuenten, pues tengan a mano el diccionario y todo el material que ya les di en el nivel pasado y el que les voy a dar en este, porque pues todo lo utilizamos. Vamos a tratar lo que son hipótesis de lectura, ¿ok? Que son las predicciones que uno hace sobre el tema de un texto, ¿ok? Esto lo hacemos, lo digo ahorita, sí, sin necesidad de leer el texto completo, sino, por ejemplo, con el título, yo hago una predicción mental de lo que dice ese texto. ¿Para qué es necesario hacer una hipótesis de lectura? Porque la lectura de un texto comienza con nuestros conocimientos sobre el tema que nos están mandando o que estamos leyendo. Entonces, para que esos conocimientos que ya tenemos se activen y nos ayuden a comprender el texto que tenemos enfrente, es importante que tengamos pues una idea general del tema, ¿no? Sobre el cual puede tratar dicho texto, ¿no? Esto es una actividad que se hace casi inconscientemente, en nuestro propio idioma, ¿ok? Al momento de leer un texto. Casi nunca en esto tomamos un texto sin tener, aunque sea una vaga idea del contenido del texto. Por ejemplo, si yo les doy un texto de... ¿Usted es la maestría en qué? Procesal penal. Ok, perfecto. Esa es la mejor. Si yo le doy un texto acerca de la acusación, ¿m? La acusación en el proceso penal, pero se lo doy en inglés, de guilty. Usted inconscientemente en español ya sabe más o menos en términos generales de qué va a tratar ese texto, ¿verdad? Ajá, la acusación, cómo se formula, quién tiene la acción, dónde se presenta, cuál es el tiempo para presentarlo, ¿verdad? Ya usted tiene todo ese conocimiento. Ok, eso le allana el camino a comprender el texto que yo le estoy mandando a leer. ¿Ve? También junto con eso, pues están lo que son los cognados, que ya sabemos que son palabras que significan lo mismo, y los falsos cognados, que ya sabemos que son palabras que no significan lo mismo. Y todo eso nos lleva a comprender de que el tema que estamos tratando de la acusación, por decir algo. Entonces, eso es importante, esa hipótesis de lectura. Si yo le doy ese texto así que diga de guilty, la acusación, entonces usted ya sabe, usted predice inconscientemente, ok, aquí vamos a tratar qué es la acusación, cuáles son los elementos, quién tiene la facultad para presentarla, cuál es el lapso procesal para hacerlo, ante quién se presenta, cuáles son los elementos que la componen, ¿verdad? Ya uno sabe eso.
Entonces, se nos facilita comprender ese texto que está en otro idioma. También el skimming, que es la lectura selectiva, ¿verdad? Cuando leemos solo partes del texto para localizar una idea o para localizar una palabra. Esto nos sirve también, esta técnica o estrategia, para formarnos una primera idea general del texto. Nosotros agarramos el texto de la acusación y de repente, ajá, vemos aquí, dice, se las voy a decir en español, ajá, definición, escrito o acción mediante la cual se formula, ¿ok? Un cargo penal contra una persona que se presume ha cometido un delito, por decir algo, ¿no? Entonces, ajá, yo ya vi la definición, más o menos, escrito o audiencia, persona que ha cometido un delito. Ok, ya yo tengo eso, es lo primero que yo vi. Ah, ok, entonces trata de esto, ¿no? Y eso se hace leyendo la primera oración de cada párrafo generalmente. Tenemos que concentrarnos en las palabras que son conocidas, subrayarlas, releer esas oraciones con el vocabulario que ya conocemos, con lo que hemos subrayado. Allí no nos preocupamos en esta estrategia del vocabulario desconocido, sino únicamente buscamos lo que ya conocemos. ¿Ok? Lo que son los cognados verdaderos, lo que son algunos sustantivos, algunas palabras descriptivas que ya sabemos cuál es el significado. Allí, pues, en esta estrategia marcamos en cada una de esas oraciones una o dos palabras claves que sean importantes para que podamos recordar cuál es la idea central de ese texto y de esas oraciones. Y después podemos determinar las siguientes ideas que se encuentran en ese texto. El scanning, pues allí pasamos la vista por todo el texto con una pregunta en mente. ¿Ok? O con un propósito. Por ejemplo, buscar información específica acerca de el lapso procesal para presentar la acusación. Entonces, usted no va a leer ni a traducir todo ese poco de cosas, sino cuando usted vea por allá, process lapse, ajá, aquí es donde yo voy a enfocarme. ¿Mm? Por eso, los textos que les voy a mandar para evaluar van a ir acompañados pues, de preguntas, de manera que ustedes busquen la respuesta en los textos sin leer todo el texto, sino directo a identificar la información que se está pidiendo. Para el uso de esas estrategias. Por ejemplo, si se hace... Por decir, en 1989 se empezó a aplicar 1998, perdón, aplicar el procedimiento penal acusatorio en Venezuela. Ajá, entonces, ajá, aplicación del procedimiento penal acusatorio en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cuándo fue? En 1900 tal. ¿No? Esa es la idea de esta lectura en scanning, ¿no? Ubicar detallitos, detalles. ¿Qué aspectos involucró la reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal, por decir algo, en Venezuela? Ajá, entonces busco en ese texto, ajá, aspectos de la reforma. Claro, en el supuesto que ese texto esté en inglés, ¿no? Y así más o menos va a ser la
la modalidad. También vamos a aprender a inferir lo que son las palabras no transparentes, ¿ok? Es decir, palabras que no nos resultan conocidas. Esto es posible hacerlo gracias al contexto, ¿no? Palabras, frases, oraciones, párrafos y el mismo texto que rodea a esa palabra desconocida. Esto nos permite leer más cómodamente, nos permite incluso independizarnos del uso del diccionario y practicar una habilidad que podemos emplear incluso para leer textos en español o en otros idiomas. Podemos encontrar definiciones, sinónimos, palabras contrastantes, dichos, expresiones, ejemplos, ilustraciones, todo eso dentro de una misma oración, ¿no? Es, como dicen, dar un vistazo a un texto y proceder a leer ese texto y tratar de predecir el significado de las palabras que no conozco, ¿no? De acuerdo a lo que contiene ese texto, al contexto de la oración. Por ejemplo, en español, un ejemplo en español. Hay aquí un texto, le voy a leer un textico cortico. Iniciábase en aquellos días el movimiento obrero en una región que no conserva del pasado jesuítico sino dos dogmas: la esclavitud del trabajo para el nativo y la inviolabilidad del patrón. Así describió esos tiempos, épocas en que se juntaba a los mensú en camiones que los trasladaban para ser explotados en obrajes y yerbales. Entonces, aquí la palabra desconocida es mensú. Entonces, de todo eso, mensú viene a ser un obrero o un esclavo, ¿no? De esa lectura, ¿ve? La esclavitud del trabajo para el nativo y la inviolabilidad del patrón. Así describió esos tiempos, épocas en que se juntaba a los mensú. ¿Los mensú quiénes eran? Los esclavos nativos. ¿No? De ese contexto ya sabemos el significado sin tener que ir a buscar en el diccionario qué significa esa palabra. Esa es la idea de lo que vamos a hacer, pero en inglés. ¿Okay? Veremos también en lo que son pues la morfología de las palabras, también profundizaremos un poquito para poder manejar la incorporación de prefijos y sufijos y comprender pues el significado de las palabras cuando se le agrega, bien sea al principio o al final, ciertas palabras, ¿no? Veremos las categorías gramaticales, de nuevo las vamos a repasar. Sí les recomiendo que, como es para la materia especial, pues vayan armando como una especie de glosario, no para presentármelo, sino para uso pues propio de ustedes en el momento de realizar las actividades evaluativas o cuando requieran pues leer, por ejemplo, un glosario de todo lo que son los términos del proceso penal, ¿no? Que si las pruebas, ajá, el testimonio, cómo se dice testimonio en inglés, cómo se dice culpable, cómo se dice responsabilidad, cómo se dice ministerio público, acusador, defensor, procesado, todas esas palabritas que se usan todo el tiempo en el proceso penal, es bueno tener un glosario, ¿no? De cómo se dicen
en inglés y ya eso le facilita mucho más todavía y le hace más rápido la, la comprensión de los textos, ¿no? Pues ya tiene allí por lo menos una lista de lo básico y de lo que más utilizamos en el ejercicio del proceso penal. Lo que es apelación, nulidades, inhibiciones, recursos, contencioso, no contencioso, todo eso, toda esa cantidad de palabras que tenemos y que utilizamos en el ámbito del ejercicio del proceso penal. ¿Qué otras podría buscar? Mm, testimonio, testimonio protegido, testimonio no protegido, testimonio reservado, audiencia pública, audiencia privada, las denominaciones de los distintos delitos, ¿no? Homicidio, robo agravado, cómo se dice cada uno de esos términos en inglés, ¿no? Los busca y los tiene allí, eso le facilita muchísimo pues la comprensión de esos textos, que son los que le voy a mandar, textos que tienen que ver con el proceso penal. Las frases nominales, pues esa ya es más profundo, la poslectura, ¿ok? Los pasos, lo que es la prelectura, el paratexto, el skimming, el scanning, la lectura como tal y la comprensión. Todo eso, la coherencia textual que debe existir, ¿no? Al momento de construir el sentido del texto. Una de las estrategias que utilizamos para esto es identificar de quién o de qué se habla, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tener formulada como esa pregunta cuando uno va a traducir un texto. Al comienzo de la idea, pues generalmente se nombra de quién o de qué se habla, pero luego se hacen referencias a través de elementos, de otros elementos que son llamados en gramática, pues elementos referenciales. Eh, entonces eso nos lleva a comprender, ¿no? Y a darle y a encontrarle coherencia textual a cualquier texto que nos den. También es importante lo que son las frases verbales, ¿no? Aquí sí vamos a trabajar un poquito con los tiempos, sobre todo lo que es el presente y el pasado, ¿no? No nos vamos a complicar con el presente perfecto continuo y toda esa cantidad de cosas, porque eso es más complicado todavía. Nos vamos a concentrar más que todo en el tiempo presente y tiempo pasado simple, que son los que más se utilizan. Les daré pues una lista de más conectores, porque son bastantes. Les daré también dentro de las actividades de evaluación, pues de repente una lista de palabras relacionadas con el texto que les mande y entonces que me digan, ajá, qué significa esa palabra, ¿no? Así como esa del ejemplo que le di ahorita en español. Decir pues los equivalentes en español de determinados conceptos, ¿no? Del proceso penal que se los daré en inglés para que lo pasen al español. Eso más que todo pues va a ser estas 5 actividades
que vamos a tener, estos 5 módulos. Como se ve, pues es más que todo reforzar y utilizar pues los conocimientos que ya vienen del nivel pasado. Yo espero pues que este nivel también salga bien, que no se nos complique. Yo aspiro para el lunes o martes, ya estoy subiendo el material, ¿ok? De la del primer y segundo módulo. De manera que ya cuenten con eso, por motivos de luz y de toda esta broma, yo voy a dejar abierta la presentación de las actividades hasta, como dicen, hasta una semana antes de que finalice el trimestre. ¿Okay? De manera que las pueda resolver en el momento que tenga disponible, ¿no? Porque con este problema de la luz, pues siempre, entonces tiene uno que estar reactivando y ustedes se estresan y toda la cosa, entonces no, voy a dejarlo abierto, de manera pues que en el momento que ya usted se sienta, se siente y haga su actividad tranquilamente. Esto pues, si tiene alguna duda, doctor, o cualquier, a disposición. No, bueno, gracias, doctora. Sí, esperamos ahora la planificación de las fechas, ¿no? Para uno organizarse también, ya con todas las indicaciones del día de hoy está más que claro, ¿no? Sí, Okay. apenas estamos en inglés, ya estamos en estrés. Sí, es bueno, verdad. Para adelante, eso no Sí, pero no. uno la escucha y se ve fácil, pero uno Es un poquito complicado, sí, pero pues yo estoy tratando de lo más sencillo y lo más sin complicarle, porque pues esa no es la idea, ¿no? La idea, lo que yo pretendo, pues es darles las herramientas y pues que ustedes tengan sus herramientas ahí, ¿no? Y las evaluaciones, pues bueno, porque hay que cumplir el requisito de que hay que presentar la evaluación y más o menos dar constancia de que por lo menos se leyó, de que por lo menos se leyó la guía. Entonces, siempre pues igual como hice la vez pasada, pues sin tratar de complicar ni ponchitas de mango, ni todas esas cosas que atormentan a los estudiantes, no. Eso sí no va conmigo. Entonces, lo más sencillo, lo más comprensible, sin ánimos de raspar a nadie, sino que, pues eso, que cuenten con la herramienta y que por lo menos lean la guía y tengan idea de que, ajá, en esta guía yo puedo conseguir tal cosa, ¿no? Y sé cómo voy a hacer tal procedimiento para lograr esto, ¿no? Esa es la idea de lo que yo pretendo, pues, como yo organicé la materia. Sin tanto, porque ni van a salir políglotas, ni van a ser traductores de profesión, sino es eso, una herramienta para el momento en que de repente nos aparezca un texto en inglés que necesitemos traducir, ¿no? Sí. Comprender, no tanto traducir, sino comprender qué es lo que dice X autor en eso, ¿no? Hay muchos libros ya a nivel de investigación, sobre todo a nivel de maestría y doctorado, que traen muchas referencias en inglés, ¿no? Y siempre es bueno contar con esa herramienta para no tener que estar pagándole por allá a gente para que nos haga una traducción, que nosotros podemos traducir un párrafo sin tanto problema, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, doctor, bienvenido a esta clase. Vamos a ver cómo nos va. Entre lunes y martes estoy yo ya subiendo el material
Y de todas maneras por WhatsApp yo le aviso que ya está el material allí en el aula. Chévere, y nos vemos en la próxima sincrónica, que debe ser por allá como dentro de 2 semanas. Bueno, gracias, doctora. Bueno, doctor, Gracias. un placer Igualmente. haberlo tenido en esta clase. Que pase un feliz fin de semana. Gracias, igualmente.